En esta ocasión nos vamos a referir a la unidad número 1 de la materia Introducción al Derecho Latinoamericano y precisamente vamos a analizar el desarrollo de la idea de justicia a lo largo de los distintos periodos históricos. Lo primero que debemos realizar es una especie de evaluación de lo que han sido las conductas sociales a lo largo de la historia. De manera que desde los tiempos más remotos el hombre se ha preguntado si quien ejerce el poder legítimo tiene la facultad como para poder hacerle a los demás lo que quiera, es decir, a los destinatarios de ese poder lo que quiera. Puede matarlos, puede violarlos, puede torturarlos, puede privarlos de sus cosas, o eventualmente existen límites. Y si existen límites, ¿quién los fija y de dónde surgen esos límites? Hace 4.500 años aproximadamente, nuestros antepasados sostuvieron que sí, que efectivamente existen límites. Es decir, que los que gobiernan, los que juzgan, los que tienen poder, están limitados por factores que no son humanos, es decir, que están más allá de la naturaleza, denominando también a la naturaleza como physis. Es decir, que esos límites se van a llamar límites metafísicos y las conductas que estén adecuadas a esos límites metafísicos van a ser consideradas como buenas y aquellas que sean inadecuadas a esos límites metafísicos van a ser consideradas como malas. Esos límites metafísicos son considerados como una especie de modelo, de parámetros o de unidades de medida. Es decir, que esos límites metafísicos nos van a permitir valorar órdenes, sentencias, leyes, etc. Van a ser efectivamente considerados como unidades de medida que se aplican a las conductas sociales, como por ejemplo las referidas al cumplimiento de los contratos, a las relaciones de familia, etc. La creencia de que existen parámetros metafísicos dio lugar a una corriente de pensamiento que se conoció como iusnaturalismo. Esto surgió en la Edad Antigua, ¿no es cierto?, alrededor del año 2500 a.C., en el desarrollo de la cultura sumero-acadia, caracterizada por la existencia de diferentes ciudades con distintos reyes. El iusnaturalismo precisamente se llamó así, surgió en la zona de la Mesopotamia, que significa sitio ubicado entre dos ríos, que eran el Tigris y el Éufrates, en la zona de Irak, y se siguió desarrollando también en ciudades, en culturas posteriores. Y bueno, justamente se llamó iusnaturalismo porque algunos de sus seguidores decían que los parámetros eran naturales, es decir, que surgían de la naturaleza. Y el iusnaturalismo antiguo clásico precisamente va a aparecer en estas regiones y se va a proyectar hacia culturas posteriores, aunque estableciendo cada vez características más particulares. La primera obra literaria o escrita de la que se tiene noticia, una de las más antiguas, es precisamente la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh era un rey en la ciudad de Uruk y se decía que era una persona arrogante, lujuriosa, que le quitaba a los padres sus hijos, para decir que en realidad no respondía al modelo de autoridad que se pretendía, sino que era todo lo contrario, ¿no? No era un buen pastor que conducía, digamos, a sus súbditos de manera virtuosa. Cuando en realidad era esa la actitud que se esperaba de él, que fuera un buen pastor para la ciudad, que fuera una persona sabia, agradable, resuelta. Él en verdad tenía una actitud totalmente contraria.
Por eso Gilgamesh tiene un sueño y se lo interpretan y le dicen que, bueno, su realeza, su poder, eh, eh, le fue otorgado y ese era un poco su destino. Y fue precisamente el dios Enlil el que le dio esa posibilidad de poder atar y desatar o de ser la oscuridad y la luz de la humanidad. Pero le advierte que no debe ser abusivo con relación a ese poder. Justamente le dice que debe actuar justamente ante el rostro del dios Sol, del dios Enlil. Es decir, que el poder le fue dado al rey por un dios, pero aunque ese poder sea enorme, es ante otro dios que él deberá actuar justamente. Es decir, siempre tiene que obrar y conducirse con justicia, porque su rendición, digamos, y su poder, su sometimiento, depende de la obediencia que él le debe a otro Dios que es el Dios Sol. Bueno, es precisamente en esta zona de la Mesopotamia y Egipto, como les decía, que va a surgir esa creencia en la existencia de un orden superior, que es impuesto o cuidado por los dioses, que sirve como parámetro de lo que es bueno y lo que es malo en materia de conductas sociales, y del que no van a estar exentos ni siquiera los gobernantes, porque aunque ese poder que ellos tengan sea legítimo, tienen que actuar siempre moderadamente, no abusar del poder, de la fuerza, del predominio sobre los otros y sobre todo respetar la vida y la dignidad de los demás. La transgresión a todo ese orden les puede traer, le puede ocasionar terribles castigos como la muerte, desgracias o incluso el remordimiento. Y el más allá, es decir, las penas y los castigos tienen que sufrirse en vida, porque el más allá era algo horrible para todos, tanto los buenos como los malos. Por eso es que esas penas tenían que ser sufridas en vida. Enlil, el dios Enlil, era un dios de enorme poder destructivo, que generalmente era identificado con las tormentas del desierto. Y es precisamente ante Enlil ante quienes los dioses de la tierra van a tener que inclinar la cabeza. Y que no va a permitir que aquellos que sean malvados o opresores o arrogantes cometan fechorías. Y que para ello tiene o cuenta con una gran red, como la red de los pescadores, que es un símbolo que les permite atraparlos. De manera que las leyes divinas, como el cielo, no pueden ser derogadas y sus ritos van a ser considerados como ritos sagrados que no pueden ser sacudidos o desvirtuados. Los principios cósmicos, entonces, no pueden ser derogados ni por los hombres ni por los dioses, porque a ellos van a tener que adecuarse las normas terrestres y las conductas de las personas entre sí. Si es que no desean que la consecuencia sea la cólera divina. Casi un milenio después, en el año 1700 a.C., en la Mesopotamia, van a seguir estos criterios y se van a manifestar también en otro cuerpo escrito por un rey llamado Amurabí, que era rey de Babilonia, y conocido a través de justamente su creación, que fue el Código de Hammurabi. Hammurabi se declaró humilde siervo de los dioses, es decir, que era el pastor elegido por Enlil, por el dios Sol, al que también se empezó a llamar o conocer con el nombre de Shamash, que Shamash significa el gran juez de los cielos y de la tierra. Entonces Hammurabi se proclama sujeto al orden de los dioses, a quienes consideraba, o de quienes consideraba que había derivado su poder real. Con lo cual se reafirma la creencia en principios superiores de conducta. Bueno, en
Hacia el año 1350 a.C. aparece en Egipto un faraón, el faraón precisamente Amenofis IV, que va a abandonar el politeísmo, va a cerrar los templos y va a iniciar una suerte de revolución religiosa y cultural, y adoptar el culto a un dios solar único, a quien va a llamar Atón. Atón, según establece Amenofis, ha organizado los dos Nilos, uno en la tierra y otro en el cielo. Y esto nos da la imagen universal de un orden universal dirigido por el Dios. Pero los premios y los castigos por las conductas se van a dar en el más allá a través de un juicio llamado juicio post-mortal. El cuerpo de la persona era sepultado con una declaración de que nunca se había apartado de las normas dictadas por los dioses, es decir, que no había generado daño a los humildes ni aprovechado de su poder. Y en los papiros de los muertos también empieza a aparecer la imagen de la diosa Maat, que era la encargada de la verdad y de la rectitud, y simbolizada con una pluma en una balanza. Y en un platillo de la balanza colocaban la pluma y en el otro el corazón del muerto. Si el equilibrio se rompía, se descubría el fraude y el impostor iba a ser devorado por un monstruo. Técnicamente, el muerto que había quebrado ese orden universal no era condenado a perder la inmortalidad, es decir, a la muerte de su espíritu, con fundamento, digamos, en los actos que había tenido en su vida, sino por haber cometido perjurio ante el tribunal de los dioses. ¿De qué manera? Al haberse declarado inocente sin serlo en realidad. Bueno, y con relación a la Biblia y al surgimiento de la Biblia, en la región de Palestina, hacia el año 1000 a.C., se empieza a modificar toda esta idea, ¿no? Los hebreos van a considerar, o se van a considerar como una donación de Dios las normas de conducta social que ellos reciben, que se consideran como recibidas por Dios. Y eso se materializa en el otorgamiento de los 10 mandamientos. Dios les dio específicamente al pueblo hebreo, les donó una serie de pautas, de normas de conducta social que son directamente recibidas de Dios. Es decir, eso es lo que van a ser los 10 mandamientos. El derecho era una tarea que explicaba justamente para ellos todo lo que estaba dispuesto por Dios, de manera que las leyes solo podían ser correctas porque eran obra divina y no obra humana. Las sentencias judiciales y las conductas sociales eran buenas en la medida en que se ajustaran a esas leyes y no las alteraran. Es decir, que los parámetros se van a empezar a volver físicos y no metafísicos. No van a seguir buceando en los principios cósmicos, sino que se van a limitar a conocer las normas concretas vigentes, legisladas por Dios y reveladas a través de esos mandamientos. Con esto vamos a dar por concluida esta primera parte, donde hemos tratado de recopilar estas ideas de justicia en la antigüedad.